Hola, soy Titi Y yo, Matías. y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo. Espacio Podcast. Aquí estamos en la lección ya número 10 de nuestro trimestre. Lo creo. Estamos a punto de terminar nuestro tercer trimestre, Titi. Sí. Nuestro tercer trimestre ya como Espacio Podcast. Queda muy poquito. Muchas gracias por su compañía, por haber llegado tan lejos con nosotros. Muchas gracias por estar compartiendo cada fin de semana con nosotros. Un aplauso para ellos. Pastor, un aplauso para ellos. Linda audiencia de toda Latinoamérica. Que el Señor les bendiga. Que esperemos que hayan tenido una linda semana. Y sean bienvenidos a este Espacio Podcast. Titi, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú, Mati? Bien, gracias al Señor. Esperando este momento de la semana. Sí. Me gusta ver a mi hermano por Zoom. Igual, me gusta verte, Titi. Queremos presentar a nuestro invitado premium, que lo tenemos premium, ¿no? Porque es parte de nuestra unión chilena y ya nos ha acompañado otras veces, así que ustedes ya lo conocen, muy famoso aquí en Chile, nuestro pastor Remo Díaz. Bienvenido, Pastor Remo. Muchas gracias. La fama es efímera. Pero gracias. Es una ilusión, digo yo. Claro, gracias por invitarme. Estamos contentos de estar aquí acompañándoles en este espacio joven podcast. Oye, yo sé que la gente no lo vea, pero el pastor está corporativo. Tiene todo espacio joven, hasta las gafas son espacio joven, los lentes. Gracias, pastor, por haber venido hoy día a estar con nosotros en nuestra sesión de Espacio Podcast. No, un privilegio. Estamos aquí contentos, felices. Felicitaciones por las jornadas que han tenido. Estamos ya de lleno en la parte final de este tercer trimestre que existe podcast. Por lo tanto, es un gran desafío. Han hecho historia. Felicitaciones. Un gran aporte. Gracias. Sí, alabado sea el Señor por esta oportunidad tan bonita que nos ha dado, de conocer a tanta gente alrededor de Latinoamérica. Esperemos siga rompiendo más límites. Fronteras. ¿Cómo se llama? Frontera, gracias. Gracias, pastor. Horizonte. O sea, es cruzar fronteras. Atmósferas. Oye, romper frontera es crear un problema bélico. Cruzar frontera es un problema migratorio, pero se hace todo legal. Entonces sigamos traspasándolas de forma legal por nuestro podcast. Claro. Gracias al Señor. Justamente. Bien, vamos a partir ya en esta décima lección llamada Ya no necesitamos un tutor, que estaba ahí, ya estamos entrando al final, así que ya está soltándose la madeja de lo complejo y hoy día vamos a tratar un texto súper controversial e importante incluso para nuestra historia como iglesia adventista. Así que vamos a partir. Titi tiene los saludos. Por supuesto que tengo los saludos. Tenemos saludos. Bueno, estos saludos, discúlpenos, pero ha pasado rato desde que los comentan. Ya nosotros no estamos tan actualizados con los saludos, pero usted espere su saludo que va a llegar. No al tiro, pero va a llegar, ¿ok? Ya estamos grabando podcast del 2022, por si acaso. En el 2022, escuchando tu saludo así. La media cápsula del Complicado eso, ¿ah? Es complicadísimo. Bueno. Por ejemplo, espérate, Andy, en el 2022, ¿cómo estaría la Titi de aquí en el 2022? ¿Qué estaría haciendo en el 2022? A ver. Yo seguiría estudiando. Ah, bueno, ya. Depende de cómo me vaya que estoy estudiando. Si Para nosotros los pastores es complicado. ¿A dónde vamos a estar? ¿A dónde vamos a estar? Esa es la pregunta. A partir del segundo semestre, ¿a dónde vamos a estar? Pero bien, O sea, los saludos, vamos a estar Titi. grabando Vamos. este podcast Ya, desde pastores, la China. Ya, Titi, dale no. céntrense. Tenemos un saludo de Andy E. Ulo, ok, perdón que no sé pronunciar bien el nombre, Valmir. Dice, hola, ¿cómo están todos? Camilo nos dice, wow, me siento saludado, XD. Saludos Mati y Titi. También te mandamos saludos, Camilo. David. Amigo Camilo del Club de Lectura. Eso. Saludos, Cami. David
Chapaya, ¿sí? No, Chayapa, perdón. Era Chayapa. Uy, siempre me pasa algo con los saludos. Vamos a capacitar a la Titi para saludar, para leer apellidos. Esa comprensión lectora. Ya, David Chayapa dice, la estoy escuchando el día viernes, jaja, día antes de dar la lección. Muchas gracias por escucharnos, por sintonizarnos y les mandamos saludos y puras bendiciones para ustedes. Así que yo creo que ya iniciemos con esto, ¿no? Sí, quiero decir unas palabras antes de avanzar. Bueno, sé que estamos grabando con anterioridad, con antelación estos podcasts, pero hace muy poco, o digamos hace un par de días, empezó un conflicto bélico entre Israel y Gaza, que siempre lo han tenido, solo que ahora está intensificado, ¿no? Por un lanzamiento de misiles. Y tenemos muchos amigos y hermanos adventistas allá que están sufriendo ahora el impacto. Gracias al Señor hemos estado en contacto con ellos. Saludo al pastor Gerardo Farías, que pastor chileno que está trabajando allá. Y gracias al Señor han sido cuidados, ninguno ha sufrido algún daño a causa de esto, pero sí ha sido muy intenso y muy difícil, complicado estar viviendo el momento allá. Así que pedirle oración a toda nuestra audiencia por los hermanos de iglesia que están en el sector del Medio Oriente, Franja Gaza, y teniendo este problema bélico, así como también orar por las personas que viven en Israel, tanto como en Franja Gaza, ya que por los dos lados está sufriendo mucha gente. Pastor, vamos a empezar. Nos gustaría que nos pudiera dirigir en una oración. Muy bien. Eterno Padre, que estás en el cielo, en este momento clamamos a ti especialmente por la vida de todas las personas en la Franja de Gaza, en Israel, y también por aquellas personas que conocemos. El pastor Farías, su esposa Jocelyn, han vivido momentos angustiantes, han pasado noches en los búnkeres, pero Señor, hasta aquí tú los mantienes y también mantienes tu iglesia. Te rogamos, Señor, que tú, que controlas los vientos, también puedas controlar los estados de ánimo, los intereses de cada una de las partes, y esto se pueda llevar de la mejor manera y todos a una paz. Sabemos que en este mundo no encontraremos paz, pero sí la queremos, por lo menos para seguir predicando el Evangelio y muchas personas puedan acercarse ante tu trono de gracia, conocerte y ser salvos. Te lo ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora viene inicio. Bueno, como dijo el Mati, vamos a iniciar esta lección que tiene por título Ya no necesitamos un tutor, que está fijada en Gálatas 3 del 10 al 29, que tiene unos textos bastante lindos, y vamos a seguir hablando de esto de los pactos, ¿cierto? Porque nuestro folleto se llama Descifrando Pactos, ¿ok? Entonces vamos a descifrar cada uno de estos pactos y que quede claro ya, y que esperamos que después de estas lecciones a usted quede un teólogo de los pactos. Así que antes de iniciar voy a decir unas cositas que hay que saber antes de estudiar esta lección. La primera es que Pablo afirma que hay un solo evangelio, no uno para el Antiguo Testamento y otro para el Nuevo Testamento. Otra cosa que tienen que saber es que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino gracias a la fe en Cristo, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y la última es que Dios no invalidó el pacto con Abraham, sino que lo confirmó. Dios hizo una alianza con Abraham y confirmó esta alianza con la ley de Moisés. Ya sabiendo estos preconceptos, si a usted no le quedó claro, tranquilo, que lo vamos a desarrollar más en esta lección. Así vamos a iniciar. Así que Mati, tú tienes unos datos de alto impacto, así que te paso el micrófono. Los datos de esta semana tienen que ver un poco con la tutoría, ¿no? Con lo que es ser maestro y profesor. Yo no soy profesional en el área de la pedagogía, pero sí me leí unos artículos científicos sobre pedagogía, y me gustó mucho que eran las cosas que estaban obsoletas en la educación, ¿ya? Un artículo muy interesante y que habla de las cosas que quizás ya no deberían existir hoy en día en la educación, así como también hay un montón de cosas que deberían existir. Por ejemplo, cosas que piensa, por ejemplo, ingibranar.com, dice que hay por lo menos unas 14 cosas. Una de estas me parecían interesantes. Por ejemplo,
los cuartos de computador, las salas de computación. Como que dice, ya no deberían existir, claro, porque todos tienen teléfono, todos tienen computador. Quizás no todos, pero es verdad, ¿no? Como que ya no tiene tanta utilidad tener una sala, ya que todos, por lo menos los niños o los adolescentes, saben cómo ocupar esos equipos. También las salas de clase, ¿cierto? Que son bien desoladoras, que no tengan wifi, por ejemplo, en los colegios, que le quiten los teléfonos, las tablets a los niños. Bueno, y así un montón de cosas, pero me llamó mucho más la atención el artículo que está en la página researchgate.net, que es un artículo serio, ¿cierto? Un profesional, que dice cuáles son las cosas obsoletas en la educación y habla, por ejemplo, de los libros de materia. Qué encontré muy interesante porque yo de pequeño ocupé libros de materia. Pastor, usted cuando era pequeño en la escuela, lo que nos pasaban era el libro de materia. Esa era Claro, la pues materia que tenéis que pasaban en cargar. clase. Así era, cargáis como 20 kilos de libro. Claro, cargar libros y tiene muchas limitantes. Por ejemplo, andar con la carga de los libros, que hay un temario único, o sea que uno no se puede, que le da poca libertad al profesor para las materias, depende del colegio obviamente, que es muy monótono, que es muy, poca falta de método, ¿no? Porque no podrían haber más métodos, por ejemplo, los audiovisuales y un montón más. Otra cosa que decía este artículo era los ambientes anticuados. Yo, desde que conozco la educación, que hoy día es una necesidad básica, no siempre lo fue, pero que todo se ejerce en un aula. Y también otra cosa que encontré muy interesante fueron la flexibilidad en los tiempos de aprendizaje, sabiendo que no siempre todas las personas aprenden a la misma velocidad o digamos en la misma calidad, no sé cómo llamarlo. ¿Cierto? Y está muy apremiada la cultura de la memoria, que esto se critica esencialmente en un documental que citamos una lección atrás que se llama la educación prohibida, un documental argentino que vale la pena verlo si alguien no lo ha visto. Y bueno, también recomiendo la historia de la educación que fue hecha por Nuevo Tiempo. Entonces, estos son tutorías o digamos elementos de tutoría antiguos que ya están obsoletos, que no se deberían ocupar en el siglo XXI según estos artículos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberíamos tener nuevas formas de tutoría? ¿Algún educador, digamos, si podríamos ejemplificar la educación como una persona, deberíamos tener un tutor diferente? Mira, tú estabas mencionando esto de los libros y claro, hubo un momento aquí en Chile en donde el gobierno, el sistema gubernamental implementó a través de los libros la implantación de una ideología y por lo general eso ha pasado en la historia. Entonces los chicos al recibir un material obligatorio, de eso se alimentan y se forman también sus conceptos. Vale mucho un tutor que acompaña el desarrollo y estimula los dones, las aptitudes de cada uno y estimula la investigación más allá de estar sometidos solamente a un libro que estimule la investigación. Yo creo que ese es un tutor que no trata a su discípulo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser, en base no lo que él quiere como tutor de él, sino del potencial que tiene su discípulo. No sé si me entendieron. Sí, muy bien. Incluso me hizo recordar China, ¿no? Que siempre ocupa el libro rojo Claro. como un libro esencial de lectura. Cuando ¿para qué estamos con cosas? A veces que hay libros que no valen la pena que un niño ni siquiera lo toque, o ni siquiera un adulto, ¿para qué lo va a tocar un niño? Entonces, de repente por eso tampoco se cultiva mucho la lectura, pero es verdad. Necesitamos nuevos, digamos simbólicamente, ¿no? Tutores. Claro, muy bien. Yo solamente recalcaría de lo que estabas hablando, Mati, que actualmente se está trabajando en el DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, que actualmente hay muchas formas de aprender, y como tú decías, no todos aprendemos de la misma manera ni al mismo tiempo, entonces como profesores, los eh, como más importantes están trabajando en este diseño. Y la idea es como implementarlo y que al final todos aprendan, pues si eso es lo que importa. Por eso están estos tutores, para que la persona aprenda. Eso califica un buen tutor, eso siento yo. Mira, te cuento.
Cuando yo tenía 16 años me fui a probar al Club México a boxear, ¿ya? Porque yo quería ser un boxeador. Tenía buena cintura, esquivaba los golpes, así que me fui a probar. Así que me pusieron en el ring y ahí el que supuestamente iría a ser mi entrenador, ya, pelea. Y claro, peleé, tiraba golpe, no me llegó ninguno. 4 rounds, listo, terminó, me dieron ganador. Ahora me dijo, pelea de nuevo. Ya, de nuevo le puse, esquivaba un golpe, me agachaba, esquivaba el otro, tiraba, pegaba, pa, no me llegó ninguno. Muy bien, amigo, está bien. Mañana, venga de nuevo. Tercer día, segundo día, tercera pelea, de nuevo, peleé, pegué, pa, terminó por punto. Ahí me llamó el entrenador, amigo, no sirves para nada, porque un boxeador tiene que tener pegada. Tú esquivas los golpes, pegas, pero no tienes pegada, no tienes naturaleza de boxeador. No sirve, esto no es lo tuyo. ¿Qué tal? Entonces, yo creo que es importante que los tutores puedan descubrir el potencial de sus discípulos y motivarles en eso. Y lo que hoy día la educación ha fallado es que a todos los meten a estudiar, a todos lo mismo. Y ahí tenemos los depresivos, los deprimidos pues, en matemáticas, los que no entienden inglés, porque los han hecho como un corralito a todos aprender lo mismo. Si tuviéramos ese tipo de tutor de que desarrolla el potencial, se ganaría mucho más tiempo y tendríamos mejores profesionales. No tengo duda. Ahora viene, escribe. En el escribe vamos a comentar el texto de esta semana. Ustedes tuvieron que haberlo leído, estaba en Gálatas 3, del 10 al 29. Y me gustaría que podamos comentar lo que nos parecieron estos textos o las lecciones que podemos sacar. Pastor, ¿quiere comenzar usted? Bueno, este es un texto muy interesante, y tenemos que entender que es como que Pablo también se está recordando lo que él era. Él era un cumplidor de la ley, fehaciente, rígido, y no conocía esto del Evangelio. Ahora él se encuentra con personas que también piensan como él pensaban y otros que tienen todo el conocimiento del Evangelio. Entonces se encuentran ahora con esta discusión si es que la ley del Sinaí vale o el sacrificio de Jesús, el Evangelio de Jesús destruye, ¿cómo se dice? Deroga la ley. ¿No? Entonces aquí es interesante, pero aquí aparece algo que llama la atención. Aparece Abraham. Estamos hablando, en sí estaríamos hablando de 3 pactos. Uno que es en el Antiguo Testamento la ley, otro que es el nuevo pacto, que es el sacrificio de Jesús y que su gracia nos cubre a todos, pero el pacto que une a los dos es el pacto que dio Dios a Abraham. ¿Ah? Y esto es lo interesante, porque Abraham, el pacto que Dios dio a Abraham no derruba la ley del Sinaí y tampoco el nuevo pacto, no solamente apunta al nuevo pacto. Entonces, mucho de hoy día el cristianismo inclusive está dividido. Muchos ignoran que la ley quedó clavada en la cruz, que ahora estamos bajo el nuevo pacto. Entonces, los textos que aquí el apóstol Pablo, a partir del versículo 10 hasta el 26, justamente dan esta explicación. Y en el lenguaje de Pablo, un poco retórico, nos da a entender que de ninguna manera el nuevo pacto, que es el sacrificio de Jesús y su gracia, derogan el cumplimiento de la ley. Sí, de alguna manera quienes están sometidos solamente a cumplir la ley, no la están cumpliendo porque están haciendo solamente obras, y no basta solamente las obras. ¿Ah? No basta solamente las obras. Como tampoco no basta decir solamente por la fe, porque las obras son muertas. Unas se complementan con las otras. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos la comprobación, ¿cierto?, de que estos ambos pactos, tanto del Sinaí
como el pacto del Nuevo Testamento, que es Jesús, ambos tienen, ¿cierto?, una misma dirección, ambos tienen un mismo cumplimiento y una misma función, que es la salvación. Ambos se necesitan de fe. El que tiene fe demuestra su fe de alguna manera, y no es que lo demuestre, sino que se comprueba a través del cumplimiento de los 10 mandamientos, la ley de Dios, que es el carácter del amor de Dios. Perfecto, muchas gracias, Pastor. Qué lindas conclusiones que podemos sacar de Gálatas. Mati, ¿qué comentario tienes tú? Bueno, hacer alusión a que Gálatas, como ya lo habíamos dicho antes, es una carta que Pablo escribe triste a Gálatas, que es la iglesia que él consiguió o él conoció en Hechos 13 y 14, porque está hablando en contra de judaizantes, que son personas que aceptaron a Jesucristo, pero todavía están con la idea de que como son un pueblo exclusivo y elegido, hay que comportarse como un pueblo exclusivo y elegido que aún se circuncida, por ejemplo, que aún vive con la dieta kosher, no sé. Y eso se lo recalca a este grupo de Gálatas. Y Pablo se tiene que enfrentar a eso, por eso él habla de como que este pacto nuevo de la cruz confirma realmente el del Sinaí y no lo niega, ¿ya? Y que la fe y la observancia se complementan, la observancia y la fe de la ley se complementan. Es como decir que ellos decían somos hijos de Abraham y obedecemos. Pero Pablo llega a decir, pero Abraham creyó y por eso se salvó, no por obedecer, ¿no? Y eso se le llama sola fe, que es lo que se populariza en el movimiento de la Reforma con Lutero, ¿cierto? El principio sola fidei. Esta batalla que él tiene contra ellos, quiero resaltar solo un verso, ¿ya? Y con eso termino. El verso 21. Verso 21 dice así: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces aquí ya él está resaltando, ¿no?, que el problema no es guardar la ley por conducta, sino guardar la ley por salvación. No funciona así, sino que la que vivifica es la fe. Esa fe que da por gracia, ¿cierto? En creer en Jesucristo es la que da la vida, no es el guardar la ley. Entonces es el contraste que tiene aquí. Quiero leer una cita que está en Mensajes Selectos, porque sobre todo este capítulo es muy controversial acerca de las dos leyes, ¿cierto? Después de lo que pasa en 1888 en la Iglesia Adventista. Por ahí el que le entienda o el que quiere investigarlo puede buscarlo. Un libro muy bueno de Arnold Wallenkampf, lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Y un libro que me acabo de terminar, que se llama Jesucristo Divino Humano, de Atilio René Dupertois. Muy, muy buenos para documentarse de esto. Y a Ellen White se le pregunta si esta ley que aparece en Gálatas 3 es la ley ceremonial realmente o es la ley de los 10 mandamientos. Y ella dice así: se me pregunta acerca de la ley en Gálatas, ¿cuál es el ayo cuál es el ayo para llevarnos a Cristo? Y contesto, ambas, la ley ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Cristo fue el fundamento de todo sistema judío. La muerte a él fue una consecuencia de no haber aceptado Caín el plan de Dios de la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿se dan cuenta que ella lo complementa? Que por la obediencia a nosotros, o por la obediencia a ambas leyes, nos lleva a Jesucristo, porque el fin de todo trabajo, de toda ley, de todo rito, era Jesucristo, siempre lo fue. Entonces no se pierde la observancia, porque con la observancia estamos demostrando que realmente estamos aceptando este ayo que es Jesucristo. Eso quiero comentar. Muy bien. Bueno, yo personalmente me quiero centrar en lo que dicen normalmente sobre esto, sobre que la ley fue clavada en la cruz, que hablamos de este suceso maravilloso, que Cristo vino y murió por nuestros pecados, vino a esta tierra y hizo un cambio en la historia. Por algo está el antes de Cristo y el después de Cristo, es porque este Cristo hizo un impacto, ¿ya? Impactó a la tierra de alguna manera. Pero cuando hablamos de esto, tenemos que darnos cuenta que en tanto Dios hizo esta promesa, porque el Señor hizo esta promesa desde un principio, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor ya les había prometido que Él iba a venir a la tierra y iba a morir por sus pecados, ¿cierto?
Entonces, en tanto Él hizo esta promesa, nosotros en ese preciso momento dejamos de estar custodiados bajo la ley y comenzamos a estar custodiados bajo la fe. ¿Por qué? Porque la ley estaba sobre nosotros, porque la ley es perfecta y nosotros fuimos creados para ser perfectos. Entonces, nosotros ya habíamos dejado de ser perfectos y la ley había empezado a ser una carga, ¿cierto? Pero el Señor, desde el principio, dijo, no, la ley ya no va a estar para ustedes, sino que Él, sabiendo que nosotros en nuestra condición ya no podíamos cumplir la ley, Él y se hizo sacrificio y nosotros teníamos que tener fe en Él, en nadie más. Así que eso recalcar y me encanta el versículo que leíste, Mati, que dice, si es la ley contraria a las promesas de Dios, de ninguna manera, no piense eso porque todo está de la mano. Ahora viene enfoque. Aquí quiero salirme un poco de lo cotidiano que hemos hecho, ya no quiero irme por los ejemplos, sino que vámonos por el lado práctico, ¿ya? Primero, quiero preguntarle a ustedes, quiero preguntarles la ley. ¿La ley ha estado siempre así en el cielo? Cuando estaban los ángeles, cuando uno lee el conflicto cósmico y todo lo que pasó Siempre en el existió. cielo. ¿En el cielo existía la ley? Claro, se sistematiza en el ¿Existía? Sinaí, ¿Ya? pero siempre existió. ¿Eso solo fue Implícitamente acá? existía. Claro. Perfecto. Sí, porque yo que recuerde, yo leí la Biblia desde Génesis y el Señor no dice de un principio la ley, po. Pero la ley estaba ahí. O sea, ya cuando dice del Claro. árbol, ya hay una Argumentos ley ahí. argumentos del Antiguo Implícitamente hay una Testamento ley. que muestran de que siempre hubo una ley Perfecto. o ¿Sí? un ejercicio de obediencia a Dios. Es el árbol, una. Otra también es Génesis 2 del 1 al 3, ¿cierto? De que se habla de un Shabbat ya, de un descanso sabático, independiente que aquí en la Tierra quizás sea justo ese día, ¿cierto? O por la rotación o la traslación sea justo ese día. También otro ejemplo es Éxodo 16, cuando se habla de ya guardar el sábado antes de que se den los 10 mandamientos en el Sinaí en Éxodo 20, Éxodo 19, 20. Y también otro que es muy interesante es cuando José es tentado por la esposa de Potifar, ¿cierto? Y este man dice, José dice, ¿cómo haría yo este mal contra mi Señor y pecaría contra mi Dios? O pecaría contra mi Señor. Entonces ya se entendía que había un concepto de pecar, ¿no? De transgredir la ley. Entonces, claro, estaba implícita, pero siempre hubo un aspecto o un ejercicio de obediencia. Muchas gracias, Mati. Ese es mi Mati de datos. Bueno, sabemos que la ley ha estado desde el principio, entonces, gracias a lo que ustedes han dicho. Entonces, yo quiero dejar en claro que la ley es una transcripción del carácter de Dios. Y si es una transcripción del carácter de Dios y nuestro Dios es eterno, por consecuencia, esta ley siempre ha existido. ¿Ok? Y esta ley es la que en nosotros, desde un principio, la idea era que se reflejara, porque nosotros fuimos hechos semejantes a Dios, ¿cierto? La idea era que nosotros tuviéramos esta relación con el Señor de dependencia, de obediencia, y esta relación fue la que se quebró. Desde un principio hemos estudiado que todo esto, todo lo de los pactos, bueno, ya a mí me gusta verlo más como una relación, más que como un pacto. El pacto que el Señor siempre ha querido hacer es tener esta relación con nosotros, esta relación que de un principio se perdió. Esto es lo que el Señor quiere tener de nuevo con nosotros. Y así, recién con la ley escrita en nuestro corazón. ¿Se acuerdan del texto que leíamos en un principio? Me gustaría que me lo buscaran en Jeremías 31, 33 y 34. Si lo buscan mientras hago un alcance. Que este era el texto que leíamos desde un principio, cuando empezamos estas lecciones y hablábamos de lo que el Señor quería hacer con el pueblo de Dios. No sé si lo encontraron. Por favor.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Muchas gracias, Mati. Bueno, recordar más que nada el ADN del pacto. Recordémoslo porque lo estudiamos, ya lo estudiamos y ya sabemos lo que el Señor quiere hacer con nosotros y lo maravilloso, el maravilloso plan que tiene con nosotros, que es volver a tener esta relación. Más que nada recordar que el Señor le recordó a los fariseos, Jesús cuando le estaba reprendiendo en Mateo 23:23, le recordó, ustedes no se acuerdan de la ley y la fe, ya que son estos dos temas que estamos estudiando en esta lección. Ahora viene Diáloga. Siempre se dice que el adventista es como bien legalista, ¿no? Incluso tuvo su tiempo cuando quizás la doctrina era la más latente, era de la puerta de la gracia cerrada, de la puerta cerrada, o en su tiempo sus controversias antiguas de 1888, pero hoy día es muy diferente, ¿no? Hoy día hay una especie de libertad diferente, donde más tiene libertad la persona que prohibiciones. ¿Qué les parece a usted o cómo ha sido usted en la vida de la obediencia o del guardar? Por ejemplo, ¿de qué manera tu observancia del sábado o de cualquier otro mandamiento ha estado amenazada por la interpretación erróneas de los pactos? Pastor. Claro, a veces estamos en un péndulo. El ser humano va de lo estricto a lo liberal, de lo conservador a lo liberal, ¿no? Cuando uno mira, toco un ejemplo. Estábamos en Galilea justamente con el pastor Gerardo. Estábamos ahí junto con otro amigo. Habíamos ido a un congreso del GAME. Y llegaron unos jóvenes judíos vestidos con su ropa judía que es muy, muy notoria. Y yo les pido que nos saquen una foto. Les muestro el celular y que nos saquen una foto. Era sábado, tipo mediodía. Y el chico se negó a sacarnos la foto. Dijo, no, Shabbat, enjoy, disfruten, pero foto no. Y quedamos ahí para adentro. Quedamos para adentro. Entonces, cuando nosotros nos centramos en el cumplimiento de la ley y no tenemos a Cristo como el gestor de todo esto, como el motivador, como el ser al que nosotros le ofrecemos nuestro todo, lo ponemos primero en nuestro todo, pasamos, ¿cierto?, simplemente a querer conformarnos o autojustificarnos con una acción propia y olvidamos que la acción que nos justifica es la acción de Jesús. Ojo, es una acción que está desde el Edén, que desde el Edén está una acción que sirvió de manera pedagógica para que el hombre comprendiese cuál era el significado de la transgresión de la ley, que era la muerte, ¿cierto? Inclusive peca Adán y Eva e inmediatamente se le hace un animal, tiene que morir para que la vergüenza de ellos pueda ser cubierta. De allí, ese animal representaba a Cristo que hasta el Calvario tuvo que siempre en un ritual morir un animal que representaba el castigo de la ley. La gente se olvidó de ese significado, se olvidó de las palabras de Abraham, esa bendita descendencia, que sería Cristo, se olvidó de eso y simplemente se autojustificaban por el cumplimiento. El sábado para nosotros puede ser eso, puede estar tan centrado, o apago o no apago una luz, camino cuántos pasos, no saco una foto de la naturaleza y me justifico creyendo que lo estoy haciendo bien, pero estoy obviando que todo el mérito no está centrado en lo que yo hago, sino en lo que hizo Jesús en la cruz. Y que mi ejercicio de guardar el sábado es en gratitud a lo que Jesús hizo por mí. Es en gratitud a lo que Jesús hizo por mí en el Calvario. Entonces, ojo, nosotros como adventistas, queridos jóvenes que están escuchando,
no terminó en 1888 el conflicto del no comprender la justificación por la fe. Hasta hoy muchos no entendemos o muchos no entienden qué es lo que es la justificación por la fe. Y seguimos a veces teniendo el sábado como algo pesado, que nos justificamos, creemos que al hacer todo conforme uno piensa que tiene que hacerlo, estamos honrando la ley, y por el contrario, estamos deshonrando lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Perdón, yo estaba entrevistando. Fue que ahora soy yo el de la pregunta. Gracias, Pastor, por su explicación. Muy bien. Titi, ¿te gustaría decir algo como ha sido tu experiencia o con esta interpretación, ¿no? Del nuevo y el antiguo pacto? O sea, mientras el pastor hablaba sobre cómo era la ley y todo, se me vino a la mente lo de hacer y no hacer. Que nosotros muchas veces con la ley, porque los adventistas de repente inculcamos así como harto en obedecer la ley, y no está mal, solo que de repente nos fijamos más en lo que no tenemos que hacer y no nos fijamos tanto en lo que deberíamos hacer. Me acordé de eso mientras el pastor hablaba, porque muchas veces, ponte tú, ya, yo no voy a ir a comprar el sábado porque en el sábado no se compra. Pero ¿qué haces en el sábado? Es como que me llega esa piedrita en el corazón pensando en la Santa Siesta, ponte tú. Yo no estoy transgrediendo el sábado con la Santa Siesta. Perdón, ¿qué es eso? Pero... Oye, sin querer juzgar a nadie, ¿eh? Cada uno tiene su relación con el Señor, pero sí, yo personalmente me he sentido mal por no ocupar ese tiempo, una Santa Siesta, en algo que glorificara al Señor en el sábado. ¿Se entiende? Como que siento que en eso de repente Claro, como caemos. si no es que estamos muy libres, como que muy culposos. Ahora, ¿puedo opinar algo? Sí, por favor. A veces nosotros queremos hacer todo lo que nos hicimos durante la semana, lo queremos hacer en sábado también. Es ¿Me verdad. entiendes? Claro. Porque al final de cuentas, el sábado también es un descanso físico. Entonces, muchos, los 6 días de la semana no hacemos nada, no hacemos obra misionera, no estudiamos muy bien la Biblia, no vamos a visitar a nadie, y lo queremos hacer todo en día sábado. Entonces, eso es el equilibrio que nosotros tenemos que tener. Yo Claro. recuerdo, yo me crié en Ecuador, y yo recuerdo que el sábado en la tarde, mi familia nos íbamos a un río, allá en bajo la naturaleza, cantábamos, mi padre ahí nos enseñaba, comíamos rico, y entonces era un sábado dedicado a la familia. Pero recuerdo que el día de semana teníamos grupo pequeño en ese tiempo, allá en Ecuador, estoy hablando del año 75, un grupo pequeño, estábamos armando una filial, todavía me recuerdo las diapositivas, y al otro día iba a dar estudios bíblicos, y ahí yo acompañaba a mi papá, íbamos a la iglesia. Entonces, a veces nosotros, los adventistas, hemos dejado para hacer las cosas de Dios, entre comillas, el día sábado, y durante la semana no hacemos nada. Por eso que al final de cuentas muchos niños, para el sábado es un peso tremendo, porque el día... Mira, yo conozco hermanos cuando era pastor que decían, ¡ay, por fin terminó el sábado! Porque desde las 8:30 hasta las 8:30 de la noche, full, qué programa, qué reunión, qué saliendo a visitar, qué el JA, full. Entonces después decían, qué rico que llegó el domingo. Claro. ¿Me entiendes? Sí, Mira. yo quiero decir algo. Bueno, yo tengo mi historia igual con el Shabbat. Yo sé que el Shabbat es como una de las cosas que más implica a los adventistas, ¿no? Que también tenía algún momento de decir, por fin terminó el sábado. Era como, terminaba agotadísimo. Hoy día, bueno, es diferente para mí. Pero sí, también saber de que no es lo único, ¿no? Sino que en este tratado de que hay una ley que hay que cumplir y hay una gracia que hay que aceptar, siempre hay como lo que decía el pastor de antes, un vaivén en el cristianismo cuando en realidad, bueno, esto aparece en el conflicto de los siglos, ¿no? En realidad la persona que acepta a Jesucristo en su corazón
no es un problema para él esforzarse en guardar la ley, sino que cada uno tiene su tormento del pecado, ¿no? Pero para él obedecer ahora a Jesucristo es su deleite. A pesar de que cueste, a pesar de que hay una batalla, ¿cierto? Obedecer a Jesucristo es amarlo, porque Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, esta obediencia de este nuevo pacto, reitero lo que dije antes en el escribe, ¿no? Que no es que ahora, o no es que nosotros guardemos la ley porque la ley vivifica, sino que nosotros, la gracia o la justificación por la fe es la que nos vivifica. Nosotros lo hacemos por respuesta a la obediencia. Claro. La obediencia es una respuesta. Ahora viene, aplica. Nuestra hermana Elena de White en el libro La maravillosa gracia de Dios dice algo así. La ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Fue adaptada a las condiciones de seres santos. Aún los ángeles eran gobernados por ella. No se cambiaron los principios de justicia después de la caída. Nada fue quitado de la ley. No podía mejorarse ninguno de sus santos preceptos. Y así como ha existido desde el comienzo, de la misma manera, continuará existiendo por los siglos perpetuos de la eternidad. Amén. Amén, amén. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno saber de que hay una ley que nos protege. Y hay una forma igual de demostrarle nuestro amor al Señor. Bien, estamos finalizando. Le agradecemos al pastor por haber venido. Porque siempre se me va a olvidar. Titi, ¿cómo se llama la lección que viene? Está bien, está bien. Se llama lo obsoleto y lo vigente en el pacto. Bien. Uy, bueno. Se viene. Oiga, pastor, muchas gracias por haber asistido hoy día con nosotros. Sabe que es muy importante no solo para el ministerio, sino que para nosotros personalmente. Gracias por compartir este tiempo. Que el Señor bendiga su ministerio y su trabajo en jóvenes en la Unión Chilena. Bueno, en jóvenes, en Conqui, en aventureros, en comunicaciones, todo lo que hace. No, Sus gracias a ministerios. ustedes. Gracias a ustedes, felicitaciones por sostener esta bandera del espacio joven. Gracias, Titi, por tu empeño, tu simpatía, y estamos para servirle. Llegamos al final de este programa. Recordarles que estudien su escuela sabática, que todos nuestros materiales pueden encontrarlos en el Ministerio de Joven Unión Chilena, así como también en el Facebook del Ministerio de Joven Unión Chilena, también como en el YouTube. Y también está en Spotify, pueden buscarlo como Espacio Podcast, y los otros materiales están en la otra red, ¿no? Que es Inverse, el Lettering, el Quiz y también la llave maestra. También recordarles que se está compartiendo en las redes sociales de la División Sudamericana, y pronto vamos a tener una sorpresa de la División Sudamericana, así que apróntense. En Jóvenes Adventistas Oficial, tanto en Facebook como en Instagram se están compartiendo estos materiales. Recuerden estudiar su lección de escuela sabática. Ya nos encontramos en una nueva edición de Espacio Podcast. El Señor les bendiga. Chao. Chao. Chao, chao, Maranata.